Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los organizadores, a Edgar en particular, por haberme invitado a participar y estar aquí con ustedes esta mañana. Mi nombre es Alejandro Parra, soy profesor de química aquí en el Tecnológico de Monterrey, del Departamento de Ciencias. Y bueno, pues voy a platicarles un poquito de la aportación quiral del óxido de propileno a la polarización de la radiación de Sagitario B2. Para darle contexto a esta conversación, pues me gustaría remontarme a 2016, cuando se descubrió la molécula quiral, la primera molécula quiral en el medio interestelar, interestelar, que fue el óxido de propileno. Como verán ustedes, es una molécula pequeña, tiene 3 carbonos, tiene 6 hidrógenos y un oxígeno. Y es posiblemente la molécula quiral más pequeña que podemos encontrar. Quizá hay alguna otra, pero de momento es una molécula bastante pequeñita y la única hasta el día de hoy que se ha detectado en el medio interestelar. Entonces, pues a raíz de esto, pues me puse a leer el artículo y me encontré esta gráfica que es la pieza central, la evidencia central de lo que los autores sostienen es el descubrimiento de esta molécula. Desafortunadamente, como ya lo mencioné antes, yo soy químico y simplemente no entendí la gráfica porque, empezando por el hecho de que este es un espectro y que en el eje de las Y tenemos temperatura y en el eje de las X tenemos velocidad, pues yo ya no entendí nada. Entonces me eché para atrás un poquito a recapitular el asunto, a ver si podía comenzar desde cero a tratar de entender lo que estaba ocurriendo. Entonces, para darle magnitud o un orden de magnitud al problema, pues aquí tenemos la molécula. Como verán, es una molécula bastante sencilla. Al ser quiral, tiene 2 estereoisómeros, ¿verdad? El estereoisómero S y el estereoisómero R. Y experimentalmente ambos estereoisómeros se distinguen por su rotación óptica. Entonces, uno de ellos girará la luz polarizada en una dirección, sentido de las manecillas del reloj, y el otro estereoisómero en la dirección opuesta, en la misma magnitud. Pues bien, jóvenes, entonces pues me puse a tratar de dimensionar esto utilizando como base un polarímetro estándar como el que se muestra aquí. En este caso estoy mostrándoles un polarímetro como los que tenemos en nuestro laboratorio. Como verán aquí a la izquierda tenemos nuestra luz polarizada, que es, bueno, nuestra fuente de luz, que es un láser. Luego le ponemos un filtro polarizador y luego le ponemos nuestra celda de la muestra, ¿sí? Que es aproximadamente 50 centímetros de longitud. Finalmente, aquí le ponemos una lupa y un filtro polarizador montado en una montura giratoria. Y bueno, pues eso es básicamente un polarizador. Aquí me traje uno como muestra, en caso de que quieran verlo después con más detalle. Pues aquí está, ¿no? Esto que tengo aquí en mis manos es exactamente lo que ven ustedes ahí en el diagrama, nada más que ya en físico. Y bueno, pues aquí pueden ver el láser verde, aquí la montura, y bueno, es un polarímetro 100% casero, lo hacemos aquí en el TEC y lo estamos utilizando para enseñarle a nuestros estudiantes polarimetría en el laboratorio. Pues bien, ¿qué pasó entonces para darle magnitud a esto? Pues vamos a ver qué sucede con la rotación óptica. La rotación óptica es una cantidad que es proporcional a la rotación molar de nuestra muestra, multiplicada por el paso óptico por la concentración que tengamos. En el caso del óxido de propileno, a la longitud de onda de 589 nanómetros, es decir, la luz amarilla, pues entonces tenemos estos parámetros de rotación molar, y en el caso particular del líquido puro, esta es la densidad molar por centímetro por litro, ¿verdad? En este compuesto. Si nosotros tenemos un polarímetro de 50 centímetros de longitud, entonces la rotación óptica esperada para el líquido puro, si nosotros llenáramos nuestra celda, sería de 52 grados. Entonces yo esperaría que la luz girara 52 grados si llenara esa celda del óxido de propileno puro. ¿Qué ocurre
cuando nosotros nos vamos a Sagitario B2? Bueno, pues en Sagitario B2 pues tenemos varios problemas, ¿verdad? El primero de ellos es que no tenemos fuente de luz polarizada controlable, nosotros no tenemos acceso a esto, tampoco tenemos un filtro polarizador y pues lo que es peor, ni siquiera tenemos una celda, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, tenemos que idearnos cómo poder detectar esta polarización cuando únicamente tenemos una densidad de columna especificada en el artículo, que es esta que ven ustedes ahí. Entonces, el producto de el paso óptico por la concentración nos da una cantidad de densidad de columna que reportan los investigadores, afortunadamente, en su artículo, y que cuando nosotros la multiplicamos por la rotación molar, nos da el valor que deseamos obtener de rotación óptica. Muy bien, entonces en Sagitario B2 tomamos directamente la luz que viene de allí y la hacemos pasar por nuestro filtro polarizador acá. Y bueno, pues si bien en el líquido puro tenemos una densidad de columna de 4.3 por 10 a la 23 sobre centímetros al cuadrado, esto nos da, como ya dije, una rotación óptica de 52 grados. Si utilizamos la densidad de columna reportada por los investigadores en aquel artículo, pues tenemos una densidad de columna de 6 por 10 a la 13 que nos da una rotación óptica de 7 por 10 a la menos 9 grados, que está difícil poder calcular con nuestro polarímetro. Entonces es obviamente una rotación óptica de 10 a la menos 9. Ese es el orden de magnitud del problema, ¿sale? Entonces, pues esa es la magnitud del reto también para poder hacer mediciones de rotación óptica en esta muestra en particular. Pues bien, entonces, ante este problema, pues vamos a tratar de analizar qué es lo que sí podemos, aunque sea predecir sobre esta molécula una vez que tratemos de observarla en el medio interestelar. La actividad óptica de las moléculas y su rotación óptica se miden en dos cantidades, de las que ya se ha hablado aquí antes, pero nada más para repasar: el dicroísmo circular y la dispersión rotatoria óptica. El dicroísmo circular es la elipticidad de la luz polarizada en función de la longitud de onda, y la rotación óptica es qué tanto gira o qué tan desfasados están los vectores de dispersión izquierda y derecha de la luz polarizada a través del medio en función de la longitud de onda. Entonces, estas dos cantidades son las que normalmente se utilizan en el laboratorio para detectar la quiralidad de nuestras moléculas. Pues bien, en el caso particular de un azúcar, nada más para tomar un ejemplo, pues aquí se muestran a la izquierda una gráfica de dicroísmo circular y a la derecha la correspondiente dispersión rotatoria óptica para la misma molécula. Esta molécula es la metil-alfa-D-manopiranosa y simplemente la tengo aquí como un ejemplo de el tipo de datos que se obtienen en el laboratorio para moléculas quirales. Noten, por favor, el rango de longitudes de onda en las que estamos trabajando para esta molécula es del orden del 130 a 200 nanómetros, que corresponde a la región del ultravioleta de vacío. ¿Sí? Entonces, se hacen en vacío los experimentos precisamente porque en estas longitudes de onda ya tenemos absorción de agua, entonces ya no es posible utilizar la sustancia de solución. Generalmente se utilizan en sólido en forma de una película delgada. Muy bien, entonces aquí tenemos los datos experimentales y noten por favor que cuando ya nos vamos a medir la dispersión rotatoria óptica, tenemos una curva de dispersión que cae de manera exponencial o aproximadamente exponencial, y noten por favor el rango de longitudes de onda. Estamos hablando de 300 a 700 nanómetros y aquí en el dicroísmo circular de 130 a 200. Entonces, el fenómeno del dicroísmo circular ocurre a longitudes de onda más bajas que la dispersión rotatoria óptica, en el sentido de que las mismas transiciones que nos generan el dicroísmo circular son también las que nos generan la dispersión rotatoria óptica, nada más que el rango de afectación de la dispersión rotatoria óptica va mucho más a la derecha de lo que se observa el dicroísmo circular. Muy bien, entonces allí están esas dos muestras de cómo se obtiene un azúcar.
Para este ejemplo en particular que estoy usando, cada banda de dicroísmo circular que se observa aquí puede atribuirse a una transición específica del grupo acetálico de esta molécula. Entonces, por ejemplo, esta transición de este nivel de energía a este nivel de energía, esta transición electrónica, se puede asignar a esta banda que está centrada en 183. Y bueno, pues así es como estas transiciones se les asignan ciertas bandas de dicroísmo circular. Y bueno, pues aquí está en líneas punteadas o en líneas segmentadas las bandas asignadas y en rojo los datos experimentales o el ajuste a datos experimentales. Entonces, pues es así como cada transición electrónica le corresponde una banda y de ahí sacamos o podemos modelar el espectro de dicroísmo circular. Ahora bien, estas bandas de dicroísmo circular, cada una de ellas le va a corresponder una curva de dispersión rotatoria óptica. Entonces, si yo le aplico a mi espectro de dicroísmo circular una transformada de Kronig-Kramers, puedo obtener las curvas de dispersión rotatoria óptica. Con esto lo único que quiero enfatizar es que ambos fenómenos están relacionados, son dos caras de la misma moneda y evidentemente vamos nosotros a poder relacionar uno con el otro gracias a estas transformadas de Kronig-Kramers que nos ayudan a convertir uno que otro. Lo cual también nos quiere decir una cosa. Tenemos en este fenómeno la misma información, ¿sí? Nada más que evidentemente en este caso las curvas se extienden en principio hasta el infinito, mientras que en este caso el dicroísmo circular caen más rápidamente y son más fáciles de modelar. Bien. ¿Qué ocurre con el óxido de propileno? Bueno, pues aquí a la izquierda tienen ustedes el espectro de absorción del isómero S y noten por favor que pues tiene también sus bandas de absorción, cada uno de estos corresponde a una transición y noten por favor que para el isómero R que está aquí a la derecha, el espectro es idéntico, ¿sí? Entonces, son indistinguibles ambos espectros, tanto para el isómero S como para el estereoisómero S como para el R. Sin embargo, el dicroísmo circular sí que cambia. En el caso del isómero S, noten por favor que aquí está el espectro, mientras que para el isómero R tenemos el mismo espectro, pero pues volteado, ¿verdad? Hacia arriba, ¿vale? Y noten también por favor, estamos hablando de longitudes de onda en la luz del ultravioleta, de 95 a 310 nanómetros. Aquí le puse la escala arriba para no confundirnos con lo de abajo, que y hablar más o menos de la misma convención a lo largo de esta plática. Muy bien, entonces, las transiciones electrónicas nos dan este espectro de absorción y este dicroísmo circular para el S y para el R. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a otro rango del espectro electromagnético? Por ejemplo, la región del infrarrojo intermedio. Aquí está a la izquierda los datos experimentales y simulados, de acuerdo a estos autores. Y como notarán ustedes, ya nos cambiamos del rango del espectro. Ahora ya estamos en el rango de las micras, de los micrómetros. Entonces, valores corresponde a 11 micras y de aquí a los 6.7 micrómetros y corresponden estas bandas de absorción a las transiciones vibracionales, que aquí están caricaturizadas, ¿verdad? Entonces, ahí está, cada modo vibracional le corresponde una absorción en el infrarrojo y bueno, pues en principio cada absorción va a generarnos una banda de dicroísmo circular como las que se ven aquí a la izquierda. Pues bien, entonces ya pasamos de la región ultravioleta a la región infrarroja. ¿Qué hay más allá? Bueno, si nos vamos más allá de la región infrarroja, llegamos a la región de microondas, ¿sí? Entonces, noten por favor que aquí tenemos las transiciones rotacionales como las responsables el dicroísmo circular, ¿sí? Nada más que aquí tenemos un problema. No hay datos experimentales. Es decir, a la fecha, al día de hoy, no se ha observado el dicroísmo circular en muestras quirales en el laboratorio a estas longitudes de onda, lo cual es un problema porque, pues evidentemente, no tenemos con qué comparar nuestros cálculos. Estos son
líneas calculadas. No calculadas por mí, son calculadas por estos dos autores. Por cierto, este artículo acaba de salir hace unos días, entonces ya está disponible por si quieren echarle un ojo. Entonces, lo que hice para para crear este diagrama que ven ustedes aquí, fue tomar datos de esta fuente y escalarlos de acuerdo a los últimos avances que hizo este investigador para generar esta curva de acá. Aquí están señaladas con flechitas estas tres transiciones, porque estas tres son las que reportan los investigadores que descubrieron el óxido de propileno en el espacio, como en aquel primer diagrama que les mostré. Estas tres transiciones de aquí son las que ellos detectaron. Les recuerdo que esas transiciones son de absorción, ¿sí? O de emisión, pues, más bien. Pero no son ni de dicroísmo circular, no son detecciones de dispersión rotatoria óptica. Muy bien. Dado que esto es lo único que tenemos, son datos simulados o calculados y no hay datos experimentales, bueno, pues entonces, ¿por qué no trabajarlos un poquito más para tratar de ver cómo se vería un espectro de dicroísmo circular y de dispersión rotatoria óptica para esta región, para esta molécula? Y pues eso es exactamente lo que hice y que aquí les muestro. Entonces, lo que hice fue que a cada una de esas transiciones que ven ustedes ahí, la vestí con una distribución gaussiana para tomar en cuenta el ensanchamiento de banda, ¿sí? Entonces, aquí están cada una con un ancho arbitrario, simplemente para tratar de generar algo gaussiano que se pudiera ver bien. Pues aquí está, ¿sale? Entonces, en principio, lo que se puede observar es que hay el espectro visible, que es la suma de todas estas bandas, el espectro de dicroísmo circular. Notarán ustedes que cambia de signo varias veces, ¿verdad? Obviamente, en qué punto cambia exactamente depende de qué tan anchas sean esas bandas que nosotros escojamos para cada transición. Además, también calculé el espectro de dispersión rotatoria óptica y noten por favor que haciendo la transformada de Kronig-Kramers, graficándola y sumándolas, cada una de las correspondientes a cada transición, obtenemos la línea roja que se ve aquí. Noten por favor de nuevo que tenemos pues una línea compleja que cambia de signo varias veces, y esto es únicamente para uno de los estereoisómeros, para el R. El S tendría exactamente el mismo espectro, pero al revés, volteado, ¿sí? Lo de arriba para abajo y lo de abajo para arriba. Entonces, eso sería exactamente lo que tendríamos. Entonces, ya resumiéndolo, pues estas son los espectros de dicroísmo circular y dispersión rotatoria óptica para el óxido de propileno en esta región. ¿Vale? Entonces, esto no se ha reportado, no hay experimentos y lo más que hay es lo que les mostré hace un momento en cálculos de las fuerzas rotacionales de cada una de estas transiciones. Entonces, ¿qué podemos concluir viendo este espectro? Bueno, pues primero que es un espectro complejo, ¿sí? Entonces, hay varios cambios de signo y hay varias cúspides, varios valles. Entonces, es una señal ópticamente muy activa. ¿Qué más podemos concluir? Que si hubiera algún exceso enantiomérico de alguno de los dos, o sea, esto sería lo que veríamos si hubiera R-metiloxirano puro. Si hubiera puro R, esto lo veríamos. Si hubiera puro S, veríamos la imagen opuesta, lo de abajo para arriba y lo de arriba para abajo. Y si hubiera una mezcla de las dos, veríamos algo intermedio, ¿no? Unos picos bajarían, otros valles subirían, y la proporción que cada uno sube y baja tendría que cambiar. Bueno, pues dicho esto, les agradezco mucho su paciencia y pues estoy listo para responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante plática. Muy bonita la charla y bien interesante que un químico nos participe, nos comparta información que está interesado, ¿no? en el tema. Obviamente ciencias no están separadas,
me llamó la atención justo el último tema y era la pregunta. En la naturaleza, las racémicas, pues es lo normal. ¿Qué agentes o qué fenómenos podrían precisamente decantar o sesgar, digamos, a la presencia solamente de uno de los enantiómeros que se están presentando? Bueno, hay varias hipótesis al respecto y una de ellas es precisamente la luz polarizada circularmente. Es decir, se ha especulado sobre el origen de la quiralidad en las moléculas, ¿verdad? O sea, en el caso de los sistemas biológicos, pues predomina una quiralidad sobre la otra, ¿sí? Y lo mismo presumiblemente ocurre en el espacio. Se ha detectado moléculas quirales en los meteoritos y ahora pues ya se está detectando en el medio interestelar. Una de las hipótesis es que una de las polarizaciones circulares a las que están sometidas estas moléculas seleccionan la síntesis de una y no de la otra. Entonces, el poder nosotros explorar y tratar de detectar la presencia, el exceso enantiomérico de uno o de otro de los compuestos y tratar de relacionar esto con la luz polarizada en el entorno sería una primera manera de tratar de establecer la certidumbre o no de esta hipótesis. Fenómeno como es luz polarizada circular, normalmente se ha asociado con estrellas muy grandes que tienen incluso en la banda de ultravioleta, ¿no? Excesos de luz o mucha luz polarizada circularmente. Pero hasta donde yo recuerdo lo que he leído, es que sí, no es como que tan abundante, digamos, ese factor como para poder haber hecho la diferencia, ¿no? En antiomérica y crear, por ejemplo, todos los aminoácidos o todo desde el medio interestelar. Es un tema bien interesante y digo, y es parte de la discusión. Correcto, correcto. Muchas gracias, Abraham. Adelante con la pregunta. Sí, cortita. Entonces, haciendo la correlación justamente con investigar con astrofísica, se podría hacer, ya que tenemos una molécula conocida, entonces ya se podría tener como una especie de catálogo, una especie de templates, donde por cada tipo de estas moléculas quirales, ustedes ya en laboratorio pueden decirnos de cuándo se debería rotar cuándo ángulo de por eso. Y con pues nosotros ir a buscar esas moléculas con por supuesto, con los parámetros ajustados y ver si encontramos justamente estas. Eso podría ser un proyecto bueno, pero a lo mejor lo hablamos en la discusión. Claro que sí. Sí, gracias. Buen comentario. Y efectivamente será parte del objetivo de llegar a esta. Muy bien, agradecemos nuevamente la plática muy interesante. Gracias.